Hermanos, buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? Bendecidos. Bendecidos, bendecidos. Yo igual, miren, de verdad, y algo que quiero compartirles es algo que cuando regresé a mi lugar el Señor me hizo sentir que la guerra que hicimos comenzó. Tenemos que seguir orando. El Señor ya envió sus guerreros. Sabemos que la victoria es nuestra, pero el enemigo es astuto, es perseverante, es necio. Fíjense que esta semana me pasó algo curioso. Bueno, no curioso, el Señor a veces hace eso. Yo ya tenía listo un tema para hoy, lo envié, o sea, ya estaba para ser puesto en la máquina y el Señor como 2 o 3 días antes me lo cambió y me dio este. O sea, este es un rema de Dios, lo necesitamos todos. Quienes tienen sueños de Dios, promesas de Dios, deseos y anhelos de su corazón, pues sepa que todo eso tiene el gran obstáculo de nosotros mismos y nuestra carne. Si usted está esperando respuestas de Dios por años y no han llegado, Dios le va a hablar en esta mañana, porque la carne es el mayor obstáculo para que fluya la bendición a nuestras vidas. Así que démosle gloria al Señor, porque si Él nos da este tema es porque nos quiere bendecir. Amén. En el corazón de Dios está el deseo de bendecirnos. Y yo creo que todos nosotros necesitamos la bendición y la anhelamos. Amén. Quizás hemos vivido tiempos difíciles. Cuando enfrentamos problemas financieros, no podemos decir que estamos en bendición. Cuando enfrentamos enfermedades, cuando enfrentamos crisis en el hogar, son obstáculos que el Señor quiere remover para que la bendición que está en su corazón, porque el deseo de Dios es que tengamos una vida abundante. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Si usted no está viviendo una vida en abundancia, créame que el Señor quiere que la viva. Amén. Así que la carne, el yo, el ego, es un gran obstáculo para que las bendiciones fluyan a nuestra vida. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Y usted me dirá, este pasaje me lo sé de memoria, pues vuélvalo a memorizar. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay un conflicto, hay una batalla, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, note, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Usted dice, ay, yo no soy idólatra, no soy hechicero, pero tiene enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y esto es lo serio, no heredarán el reino de Dios. Las bendiciones son herencia de Dios para su pueblo. Y como aquí lo dice, este es el documento que el enemigo llega a presentar ante los tribunales
para declarar que usted no tiene derecho a que las bendiciones lleguen porque hay obstáculo grande, su ego es grande, sus manifestaciones de la carne son muchas y ese es el mayor obstáculo para que fluya la bendición. Entonces, las consecuencias de vivir en la carne incluyen acciones como la inmoralidad, la idolatría y la enemistad. ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Hay algún problema? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, tenemos que tener presente, mis amados, que el Señor no restaura la carne. Ay, hermana, ¿cómo? No restaura la carne. La carne hay que dejarla morir. Se tiene que crucificar y ese es un trabajo tuyo y mío. Dejar morir la carne, ¿verdad? Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto implica rendirnos al Espíritu Santo, buscar su dirección, buscar su ayuda y practicar las disciplinas espirituales que están establecidas en la palabra y que todo cristiano debe vivir. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Alguien de las que lo está viviendo en este momento que me las diga. Ayuno y oración, lectura de la palabra, pero básicamente la oración diaria, la comunión con Él, la lectura de la palabra son disciplinas que no pueden faltar, porque eso o usted no lo hace por pereza, o sea, está complaciendo la carne, y algo muy serio que el Señor hoy en la mañana me dijo, no le digan carne, díganle maldad. Porque es maldad que todavía hay dentro de ustedes, la maldad que entró en el mundo cuando entró el pecado. Así que usted cuando esté crucificando algo de su carne, llámele por su nombre, es una maldad. Y nadie quiere tener maldades, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa vivir en la carne? Pues obviamente es una naturaleza corrupta, ¿verdad? Es una maldad que se refiere al cuerpo y sus inclinaciones corruptas y pecaminosas que son contrarias a Dios. Si usted no ora porque le da pereza, obviamente esa pereza es una maldad que lo está deteniendo para entrar en comunión con Él, ¿verdad? Básicamente es vivir dominado por una naturaleza corrupta que maneja a la humanidad a su antojo. ¿Y sabe cuál es esa naturaleza? ¿Dónde está alojada esa naturaleza corrupta? En las emociones. Ahí está alojada esa naturaleza corrupta. Porque el ego es movido por las emociones y las emociones son las que el enemigo controla para mover a la humanidad. ¿A dónde llega la ira? ¿A dónde llegan los celos? ¿A dónde llega la colerita para tener enemistades? ¿A dónde llega el egoísmo? A las emociones. Y las emociones, en vez de estar nosotros gobernados por el Espíritu, nos dejamos gobernar por las emociones que están cargadas de maldad, que están contaminadas, porque estamos viviendo en un mundo caído. El Señor nos tiene guardados y nos prometió guardarnos. Ustedes recordarán cuando nos ungió y nos ordenó poner señal en nuestras casas, es por todo lo que está pasando en las calles, de lo cual el Señor nos ha librado a todos. Porque si estamos acá, es porque nos ha librado. En la calle, ¿qué hay? Hay muerte, hay violencia, hay robo, ¿verdad? Y nosotros estamos guardados, pero no podemos olvidar que es el Señor el que nos tiene guardada esa naturaleza, como las peleas, ¿verdad? Los rencores. ¿Qué es el rencor? Piense un momentito, medite un momentito, ¿qué es el rencor?
Cuando usted dice, es que no puedo perdonar. Mire, usted tiene un ego del tamaño de la catedral. Porque le hicieron algo y no lo puede perdonar porque su ego no lo deja. ¿Cómo me hicieron esto a mí? Entonces usted se da una importancia mayor a la que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, y el Señor se lo dijo a Pedro. Ay, Señor, solo 7 veces tenemos que perdonar. No, chulito, 70 veces 7. Sí, chulito. Es que tenía dichos chapines. Entonces, las obras de la carne son un conflicto interno y nos provocan ese conflicto interno porque hay una lucha. Lo veíamos en la escritura de Gálatas. Se opone el espíritu a lo que el corazón desea. Entonces hay una lucha interna entre que yo no quiero estar rabioso, yo no quiero estar furioso, yo no quiero sentir celos, yo no quiero sentir codicia ni envidia, pero surge. Entonces, como yo ya sé que no es bueno, hay un conflicto dentro de mí. ¿Quiénes han sentido ese conflicto de querer hacer lo bueno y no poder? Pablo lo sintió. Yo creo que si usted no levanta la mano, tiene el conflicto de la hipocresía. Ajá, ¿verdad? Porque todos estamos viviendo en este mundo caído y todos enfrentamos situaciones que no quisiéramos vivir, ¿verdad? Cuando nos visita la cólera porque otro fue bendecido, eso llámelo envidia y deséchelo de su vida. Amén. Entonces, miren, cuando nosotros nacemos, estamos heredando de nuestros padres y lo que ellos heredaron de saber cuántas generaciones, una inclinación natural hacia el mal. Nuestro corazón se inclina. Pensemos, por ejemplo, en los niños. Empiezan a mentir, a gritar con ira. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó el berrinche y las pataletas a los niños? Es la naturaleza contaminada que viene en su ADN y que todos lo hemos traído. O a usted tal vez ya se le olvidó que se tiraba al suelo para que le compraran un juguete. Pero ese tipo de actitudes son la manifestación de la carne que está contaminada desde que nacemos, ¿verdad? Por eso es precisamente que necesitamos un Salvador, porque traemos maldad. Esas obras de la carne son ¿qué? ¿Qué son? Maldad, llámelas por lo que son, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres, por eso es que necesitamos enseñar a los niños a hacer el bien y a corregirlos cuando hacen mal. Porque de lo contrario, nosotros vamos a dar cuentas a Dios si un hijo se desvía, ¿verdad? Entonces tenemos que alinearnos a la palabra. Así que el mal surge por naturaleza en nosotros. Es más, las personas nos vemos controladas por esa maldad de diferentes maneras. Usted ha visto un poco de tierra en su jardín. Ese no se queda sin dar fruto. Tal vez usted no siembra nada bueno, pero cuando siente está lleno de maleza, ¿verdad? Porque lo trae, porque ahí está la semilla. Usted trae maldad y por eso necesita de Cristo para que lo limpie de toda maldad. David lo sentía y le decía al Señor, Señor, límpiame más y más de mi maldad. Pero él tenía una sensibilidad espiritual que a veces el ego no nos deja sentir. Usted tiene que sentir y reconocer que hay maldad en usted para ponerla delante de Dios y que sea limpiada por la sangre de Cristo. ¿Puede decir amén? Entonces, a esa maldad con la que nacemos es la que la Biblia llama carne. Y todos nacemos con carne y maldad. Ay Dios, esto se me va muy rápido.
Bueno, entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor, ahí es cuando nosotros estamos en capacidad de poder recibir el poder del Espíritu Santo que nos va a ayudar a controlar y a someter esas pasiones terrenales contaminadas. Solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. Una persona por sí es una maldad, hay que sacarla. Amén. Quiero oírlo fuerte. Amén, gloria a Dios. Ahora, notemos lo que dice el libro de Hebreos, porque de verdad, si usted dice que no puede, es porque esto que está aquí no ha pasado en su vida. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo sabemos aquí, pero no queremos luchar contra eso. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está hablando. Tenemos que aprender a luchar hasta la sangre. ¿Qué quiere decir luchar hasta la sangre? Que usted va a hacer el mayor esfuerzo. Y eso Dios lo va a honrar. Y cuando usted sienta esos sentimientos feos que tenía, ya se quitaron. Pero ¿quién tiene que luchar? Ahí no dice que el Señor, Él ya lo hizo todo. Ahí, ¿qué dice este pasaje? ¿A quién se está refiriendo este pasaje? ¿A quién? Amén, a nosotros, que no hemos luchado hasta la sangre, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el niño tiene la tendencia natural a hacer lo que quiere y a ser desobediente, ¿sí o no? Totalmente. El niño aprende rapidísimo a decir no. Y mío, ¿verdad? Eso es lo primero que aprende un bebé, porque tiene la naturaleza, la tendencia a ser desobediente. Y el trabajo de los papás es controlarlo y corregirlo. Pero a veces, como es más cómodo pasar por alto los berrinches, ay no, pobrecito, mejor le doy el dulce que quiere, mejor le doy el juguete que quiere porque me perturba, le está haciendo un daño. ¿Verdad? Tal vez el daño que nos hicieron a nosotros. Nos complacieron tanto que nos volvimos caprichosos, voluntariosos, y así no funciona con el Señor. Con el Señor tenemos que ser sumisos. ¿Cómo? Sumisos. Amén. Entonces, a lo mejor eso pasó con nosotros y por eso el Señor ha tenido que someternos a procesos duros, para que aprendamos obediencia. ¿Sabe que el Señor Jesucristo vino a aprender obediencia? En el cielo la obediencia es natural. Dice que sus ministros de fuego, los ángeles, obedecen su palabra. O sea, no hay un conflicto. Entonces, cuando el Señor viene aquí, a este mundo caído, wow, aquí hay que aprender, ¿verdad? A obedecer, porque todo el mundo es desobediente, por naturaleza. Entonces hoy quiero que veamos 3 consecuencias de vivir según la carne, 3 consecuencias de no usar el Espíritu Santo para controlar nuestras tendencias egoístas naturales. Primera consecuencia, el vivir en la carne es un obstáculo para nuestra alimentación espiritual. Cuando usted tiene algún conflicto con alguien y está más pesada la carne, el rochollón está ahí saliendo, usted no puede recibir el alimento espiritual como el Señor quiere que lo recibamos. Entonces, lo primero que hace es obstaculizar nuestro alimento espiritual. ¿Y cómo lo hace? 1, haciéndonos rechazar la enseñanza espiritual. ¿De qué manera? Mire, cuando una persona está en la carne y de repente tocan un punto de su personalidad o de su ego, se ofende. ¿Alguna vez a usted le ha ofendido alguna palabra que esté aquí porque usted no la quiere vivir? Ay, es que me están atacando. Claro que lo está atacando, pero es el Espíritu Santo. Y usted recíbalo, y si le duele, qué bueno, porque esa es una seña que no tiene el corazón endurecido, que todavía
puede crucificar esa carne, ¿verdad? Entonces, la carne no permite que nosotros cambiemos. Y fíjese que las personas se acostumbran a hacer lo que quieren y a pedirle a Dios que haga lo que ellos quieren. Pero Jesús trae un mensaje de renuncia a uno mismo. Ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos que renunciar a la carne, renunciar a nosotros mismos si queremos vivir conforme a lo que Dios estableció en la palabra, porque estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a los rudimentos del mundo. ¿Cómo nos educaron? No te dejes, no se deje, si le pegan, pegue y pegue más duro. Eso es rudimento de la carne, le está haciendo un daño a su hijo, porque ya se lo hicieron a usted. Y entonces usted se acostumbra de tal manera a guardar resentimientos, que lo que usted quiere es vengarse, ¿verdad? Ese es el sistema del mundo. Eso fue lo que a Judas lo decepcionó. Él quería que un caudillo que los liberara del poder de Roma sobre los hebreos. Cuando él empieza a escuchar que había que poner la otra mejilla, eso es negarse a sí mismo, que había que perdonar, empezó esto, ya me está sonando que no comulgo con eso. ¿Y a qué lo llevó ese sentimiento? A traicionar al Señor. ¿Y cuánta gente no se aleja porque la palabra lo golpea? Porque no le gustó el mensaje. Hoy en día hay mucho predicador que tiene miedo de tocar puntos que hieran a la congregación porque les da miedo que se vayan. Pues si se van, ya es una decisión tomada, váyase. Pero no murmure tampoco, porque eso sí lo va a traer en maldición. ¿Verdad? Hermanos, tristemente, mucha gente de las iglesias está viviendo en la carne y tiene el gran obstáculo de no recibir el alimento. Segunda consecuencia es que nos hace incapaces de comprender la enseñanza espiritual. Y mire, ¿quién nos enseña a nosotros a entender las cosas espirituales? Creo que vamos a regresar aquí. Mire lo que dice, pero el hombre natural o carnal, ¿quién es el hombre natural? El carnal, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted no trate de convencer de las cosas que escucha en una prédica a alguien que no conoce a Cristo. Porque lo primero que necesita es recibir al Señor. Háblele del amor de Cristo, de cuánto le ama, de cuánto el Señor lo anhela, de cuánto amor necesitamos nosotros. Usted le empieza a compartir algo de guerra espiritual y sale corriendo porque dice que para él son ¿qué? Locura. ¿Verdad? Entonces, el hombre carnal no puede entender la enseñanza espiritual. Fíjense que los discípulos caminaban con el Señor, andaban con Él, lo oían, lo veían, pero ellos necesitaron que viniera el Espíritu Santo sobre ellos porque antes no entendían. Vamos a ver un pasaje que aquí ya una vez lo predicó el pastor Julito. Mire pues, Marcos 8, vamos a leer del 14 al 21. Dice, ahora se habían olvidado de traer pan y solo tenían un pan en la barca. Y él les advirtió diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y comenzaron ellos a discutir entre sí sobre el hecho de que no tenían pan. Imagínense la escena. El Señor dándoles una enseñanza profunda y él, vos trajiste pan. No, por eso lo está diciendo, hombre. Mira, ya nos tiró duro. Vos tampoco traes. No, yo tampoco traigo. Miren, eso es lo que el Señor nos está tratando de decir. Porque miren lo que sigue. Y Jesús,
dándose cuenta de esto. ¿De qué se dio cuenta? De todo lo que están hablando, ¿verdad? Les dijo, ¿por qué discuten sobre el hecho de que no tienen pan? ¿Todavía no perciben ni entienden? ¿Están endurecidos sus corazones? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Miren, el hecho de que a usted se le olvide, cuando sale de aquí ya no se acuerda ni de la palabra profética, ni de la palabra, es porque hay un estorbo de la carne. De la carne. No entendió, se le olvidó, ¿verdad? Pero hoy le vamos a entregar esa carne al Señor. Mire lo que le sigue diciendo el Señor. Ellos habían estado ahí, dice, cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Le dijeron 12. Y las 7 para los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y le dijeron 7. Y él les dijo, ¿todavía no entienden? Aunque hubieran llevado solo un pan, ese no era el problema, porque lo podía volver a multiplicar. El problema era que él les estaba hablando de otra cosa, ¿verdad? Y ellos todavía estaban enfocados en lo material y por eso no entendían lo espiritual. Vamos a ver otro obstáculo para el crecimiento, que es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Cuando nosotros estamos viviendo en el yo y todo es para mí y yo quiero para mí y dame, dame y dame, eso no nos deja crecer, porque son piedras que se vienen contra nosotros y nos bajan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? A ver, alguien que me diga, ¿qué es el crecimiento espiritual? Bueno, crecer espiritualmente significa ser cada día un poquito más parecido a Cristo. Y el sufrimiento a veces nos vuelve compasivos. Cuando usted está sufriendo un dolor y después alguien está sufriendo el mismo dolor que usted ya sufrió, usted tiene empatía, ¿sí o no? Entonces no se asuste de que el Señor le permita pasar procesos de dolor. Si usted no se anticipa a crucificar la carne, va a sufrir. Porque el Señor quiere hijos en el espíritu, no en la carne, pero hay quienes no aguantan nada, ¿verdad? Entonces, el Señor nos tiene que meter a procesos, porque no podemos vivir en una infancia espiritual permanente. Eso sí, de plano. ¿Y por qué no quiere el Señor que nos mantengamos en una infancia espiritual permanente? Porque hay cosas que un niño, por más que quiera, no puede hacer. Y lo vamos a ver. Un niño no puede manejar un carro. ¿Usted le daría un carro a un niño? ¿Por qué? ¿Por qué? Piense, se viera a estrellar. ¿Y le daría dinero? No, porque ni lo va a apreciar, no sabe ni para qué sirve. Pues hay bendiciones que están retenidas, que tienen su nombre y no han llegado porque usted no ha crecido. Porque es un niño. Y entonces el Señor no le puede dar. Hay quienes están clamando por riquezas, pero son arrogantes. El Señor sabe que el dinero los va a corromper, que se van a volver más arrogantes todavía. Ahí se detiene. Esa es la gran piedra que está ahí, su propio ego. Diga, mi propio ego es el mayor estorbo. Es que tenemos que estar convencidos, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos crecer para disfrutar de todos los beneficios que el Señor nos quiere dar, ¿verdad? Lo mismo pasa con los dones. El Señor no le va a dar un don de sabiduría y de consejo a alguien que es chismoso, que no ha logrado dominar la carne, porque va a ir a contar todos los problemas de los hermanos, ¿verdad? Ustedes, ahorita me recordé del chiste, un chiste de mi esposo,
que siempre lo contaba. Dice que se juntaron 3 pastores. Miren ustedes, ya que estamos aquí, contemos nuestras debilidades más grandes. Y entonces viene uno y dice, ay, bueno, ya que estamos en confianza, les voy a contar. Yo tengo una debilidad terrible con las faldas. Ay, no, le dice, hay que orar por eso. Y viene el otro y dice, yo con el dinero, ustedes, cuando puedo me robo hasta lo que no me corresponde. Ay, ahora les voy a contar el mío, pero ese sí no lo he logrado controlar y es que soy chismoso y todo lo que me dijeron, me muero por irlo a contar. La inmadurez, hermanos, no nos deja fluir en el Espíritu. El Señor tiene un montón de dones que nos quiere dar. Él quiere una iglesia poderosa. Pero ¿por qué no están fluyendo? Porque hay carne, ¿verdad? Hay el grave obstáculo de la carne. Entonces, si tenemos un llamado de Dios para servirle, no podemos consentir ni un pedacito de carne. Diga, ni un pedacito de carne. Y vamos a ver por qué. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra cómo aún un gran llamado puede ser abortado por el propio Dios por un pedacito de carne. Y lo vamos a ver. Y este es un pasaje que para mí fue muy controversial hasta que entendí ahora lo que el Señor me quiso decir, ¿verdad? Dice, ya en el camino, estamos hablando de Moisés, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo, luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué había pasado aquí? Lo vamos a ver, pero primero vamos a ver quién era Séfora. ¿Quién era Séfora en la Biblia? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, Séfora era una madianita descendiente de Madián. Madián era hijo de Abraham con su tercera esposa, Cetura, así que esto es conocimiento. Si usted no lo sabía, Abraham tuvo 3 esposas y la tercera, esta Cetura, le dio un hijo que se llamaba Madián, que se fue a vivir a una región a donde fue enviado por el Espíritu Moisés, porque él se fue a refugiar ahí, ¿verdad? Entonces, durante el tiempo que Moisés estuvo ahí en ese desierto, conoce a Séfora, hija de Madián, se enamora y se casa con ella. Séfora solo aparece 3 veces en la Escritura. La primera vez junto al pozo cuando conoce a Moisés, la segunda vez durante este viaje y finalmente en el desierto cuando Jetro, su papá, fue al encuentro de Moisés acompañado por ella y sus hijos. Entonces, de sus 3 apariciones, solo en este texto ella habla. En nosotros no se sabe, pero yo entendí que era una mujer conocedora de los pactos, conocedora de la consecuencia de romper un pacto. Porque fíjense que dice que durante la noche, dice la Escritura, la mano de muerte de Dios vino contra Moisés y trató de matarlo. Vamos a volver a ver el pasaje. Mire pues. Y aconteció en el camino. De plano iban cansados y ay, quedémonos aquí. Vieron una posada, quedémonos aquí. Y ahí posiblemente Moisés se enferma, porque tal vez era el medio que Dios iba a usar para quitarlo de en medio. ¿Por qué? Porque había incumplido con un pacto vital para los hebreos. Y miren pues,
Entonces, aquí dice uno, ¿qué? Dios acababa de darle a Moisés la misión de regresar a Egipto, de hablar con Faraón y liberar a un pueblo. ¿Y cómo que quiso matarlo? No puede ser, ¿verdad? Pero Dios intentó matar a Moisés porque había descuidado la circuncisión de su hijo. ¡Ay, pero qué exageración! Un pedacito de carne. Pero era vital. Había que quitarlo, porque eso era lo que los identificaba como pueblo de Dios. Era un acto esencial del pacto abrahámico. Y esa desobediencia o esa negligencia podía invalidar, y eso es lo que yo no había entendido de este pasaje, que podía invalidar el ministerio de Moisés. El diablo iba a pelear, pero si no ha dado el ejemplo, no circuncidó a su hijo, no está en el pacto, ¿cómo va a liberar a los del pacto? Un pedacito de carne era el obstáculo. Y Dios estaba dispuesto a eliminar a Moisés, no eliminar el plan, pero lo iba a eliminar a él. Los detalles de por qué no lo había hecho, no lo sabemos. Pero ahí vino la esposa. Dijo, no, enfermó de muerte. Y se recordó del pacto abrámico y ella viene a hacer la circuncisión a su hijo. Y en ese momento se quitó el derecho legal, que el enemigo ya estaba así, viendo si lo hacían o no, y era la causa por la cual Dios iba a quitar a Moisés del ministerio. Entonces, esa desobediencia o negligencia era la que podía utilizar el enemigo en contra del plan completo. Entonces, qué exageración, ¿no? Ese pedacito de carne podía dar lugar a la muerte de Moisés. ¿Por qué? Porque miren, la desobediencia es el resultado de vivir en la carne, y la carne no hereda promesas. Si usted está viviendo en la carne, no hereda promesas. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Será serio o no esto de la carne? No podemos consentir un pedacito de carne en nuestra vida porque queremos heredar el reino de Dios. Si usted no quisiera heredar el reino, no estuviera aquí. Pero si usted está viviendo en su carne para complacerse a sí mismo, usted tiene que ver qué hace, como hizo Séfora. No, rápido. Ella antes de eso, de haber orado, ya de haber recibido la dirección del Espíritu de cumplir con ese pacto, ¿verdad? Entonces, no podemos consentir ni un pedacito, porque el pedacito de carne nos puede descalificar y el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros. Entonces, algo que quiero que se les quede, y por eso lo puse en grande, es esto: que Dios no bendice las intenciones, sino la obediencia. Es que yo tenía toda la intención de cambiar, casi ya era una cristiana verdadera. Ese casi no le va a servir de nada. Es que yo tenía toda la intención de ofrendarle a Dios, pero siempre tuve un obstáculo. Yo tenía toda la intención de perdonar, y Dios, tú lo sabes, que esa es mi debilidad. El Señor lo sabe, pues no te quiere dejar débil. Él ha dejado mandatos, estatutos, que no sirve la intención, sino la obediencia. Ahora, ¿cuál era la causa de la ira de Dios? Primero, la negligencia de Moisés. Él había descuidado el rito de la circuncisión porque tal vez se enfrió estando en Madián, aunque él realmente venía de una instrucción egipcia, ¿verdad? Y ha de haber pensado que no era para tanto cumplir
con ese mandato, ¿verdad? Pero fíjense que la circuncisión simbolizaba, bueno, otra cosa que pudo haber pasado, que no fue capaz de sacrificar a su hijito con dolor, ¿verdad? Ay, no, pobrecito, ¿para qué le vamos a hacer eso? No, así que al fin y al cabo eso no va a ser tan importante. Mire, corregir a los niños les va a causar dolor, pero es un mandato de Dios. Y eso le había pasado a él posiblemente. Tampoco se sabe en realidad por qué descuidó esto, ¿verdad? Pero la circuncisión también simbolizaba la santificación del hogar. Y era el hogar de un llamado, de un líder. Y la falta de cumplimiento podía haber socavado su testimonio ante el pueblo hebreo. ¿Qué nos está hablando de que tenemos que ser circuncidados y a ver si él circuncidó a su hijo? ¿Ustedes creen que el diablo no iba a sacar eso a luz? El diablo nos provoca, pero ¿sabe qué es lo peor? Después de que nos acosa, que él es el primero que nos acusa, solo le cambia una letra, ¿verdad? Por eso es que la carne se tiene que crucificar. Entonces, ahora, el hecho de que fuera Séfora y no Moisés la que realizara la operación, ¿qué nos sugiere? Que él había sido incapaz de hacerlo por sí mismo. Lo que yo les estoy diciendo, ay no, pobrecito, ¿verdad? O que olvidó que era un pacto inquebrantable. O que le dio lástima, ¿verdad? Que su bebé sufriera. O bien, que se hubiera opuesto al rito. Hay tanto rito de los hebreos. Él venía con otra cultura, ¿verdad? Y tal vez usted piensa, hay tanto que demanda Dios en la palabra. Por una cosita que yo incumpla no va a pasar nada. Para usted no. Y a lo mejor para Dios tampoco pasaría. Pero hay un observador, un vigilante que está a su lado, tomando nota de todo lo que usted hace y lo que deja de hacer. Eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Séfora tocara los pies de Moisés con la prueba de la circuncisión sugiere que él estaba en cama, porque dice que lo puso a los pies de Moisés. Entonces ella rápido se adelantó y ahí le quitó el derecho al enemigo. Cuando usted se adelanta, cuando usted esté bajo ataque, gánele la delantera. Adelántese a los planes, arrepiéntase, entregue su carne para que el enemigo no gane ventaja. Y fíjense que ese pacto abrámico fue dado a conocer al pueblo hebreo de generación en generación, y Moisés sí fue circuncidado como debía ser, porque recordemos que él fue puesto en el canastito hasta los 3 meses, y como era varón, ese ritual lo tenían que hacer a los 8 días, ¿verdad? Entonces, él sí había sido circuncidado, pero lo dejó pasar. Y miren que posteriormente Moisés escribe este relato. No, esto ya lo vimos. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Ese es Génesis, recordemos que Moisés escribió Génesis, ¿verdad? Los 5 primeros libros. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Hubiera podido escribir Moisés eso si no hubiera hecho la esposa lo que hizo? ¿Con qué autoridad? Miren, predicar la palabra es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que hacer antes de proclamarlo a usted lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el enemigo no se adelante
y nos descalifique, ¿verdad? Entonces Dios fue clarísimo al decir que entre los descendientes de Abraham, todo varón de cada familia debía ser circuncidado. Y algo aquí, sin excepciones. ¿Sabe que en la palabra no hay excepciones porque usted no puede? Ay, no, Dios sabe que yo a ese hombre no lo puedo dejar. Y el hombre está casado. Pero usted no lo puede dejar. Claro que puede, si está el Espíritu Santo. Solamente quiera, ¿verdad? Y varones también. Ay, es que esa mujer no la puedo olvidar, no la puedo dejar, y no es su esposa. Olvídela, déjela, no hay excepciones. Dice, mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esa era la circuncisión, pero el Señor habla de que circuncida el corazón. ¿Y qué es lo que tiene que quitar? Pavel tuvo la visión hace algunos meses o tal vez un año, ¿va?, de cómo el Señor arrancaba toda la podredumbre del corazón. Y eso es posible con el Espíritu, con el que quiere que su corazón sea circuncidado. ¿Va a doler? ¿Va a doler? Sí va a doler, pero hay que hacerlo. Amén. Y mientras más pasa el tiempo, más nos va a doler. Entonces, fíjense que algo que hace la carne te hace suponer y justificarte. El Espíritu te inclina a obedecer. Entonces, ¿qué camino vas a tomar? El de, bueno, pero es que yo suponía que estaba bien delante de Dios y Dios sabe que soy débil. No, tú eres débil, pero el Espíritu de Dios te hace fuerte. Amén. Entonces, ¿qué camino vas a tomar después de este día? ¿Vas a querer seguir consintiendo la carnota o la vas a crucificar? Amén. El problema era que Moisés iba a Egipto a rescatar al pueblo circuncidado, que estaba como esclavo entre los egipcios. Y había una clara distinción entre los esclavos y los opresores, porque todos estaban circuncidados, ¿verdad? Entonces, Dios veía que Moisés estaba invalidando su propia distinción como hebreo, ¿verdad? Él iba a ser legislador de Israel, iba a dar las leyes. ¿Y con qué autoridad iba a dar una ley que él mismo había pasado por alto, ¿verdad? Entonces, la vida de Moisés tenía que estar en orden antes de que pudiera él regir, que pudiera tener autoridad. Todos nosotros somos perseguidos por demonios. Aquí no hay quien diga, no, yo no. Claro que sí. Y mientras más consagrado esté, más perseguido va a ser. Entonces tiene que tener la fuerza, la autoridad para echarlo fuera. Y aquí hay muchos que reprenden y reprenden y reprenden. Y miedo le tienen al diablo. ¿Por qué? Porque tienen más carne que autoridad en el Espíritu. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo vencer a la carne? En primer lugar, necesitamos entender la naturaleza de la carne y la crucifixión. ¿Qué les dije que me dijo el Señor que era la carne? Maldad. Y en la cruz del Calvario se clavó la maldad. Entonces ya no me pertenece. ¿Quiénes a veces cuando alguien con necesidad se le acerca, este mañoso que va a trabajar? Esa es una maldad. Porque la palabra de Dios dice, al que te pida, dale. Y yo le tuve que pedir perdón al Señor hoy. Tuve que circuncidar mi corazón. Porque ayer se me acercó un venezolano ahí en el parque. Y yo en mi corazón dije, estos caen mal. Y después el Señor, pero de veras,
Hoy temprano, ay Señor, perdóname. Yo me puse a pensar, ¿y si hubiera sido el Señor? Y me cayó mal. Eso es una maldad que no podemos consentir en el corazón. Y hay muchas cosas que son pecado y no es que las hagamos, es que hay cosas buenas que dejamos de hacer. Y eso es peor todavía. Entonces, hoy el Señor quiere que usted empiece a pensar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que la carne hay que crucificarla. ¿Y a qué se refiere? A esa naturaleza mala que traemos, que se opone a la voluntad y a los deseos de Dios. La crucifixión es un acto de mortificación. Ay, no, qué pereza ir a la iglesia. No está mortificando su carne. Ay, qué pereza hacer eso. Ay, qué pereza. Esa es una maldad que hay que sacarla de nosotros. Entonces, lo segundo, reconocer nuestra identidad en Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra? Que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿Dónde está tu crucifixión si la carne te gobierna? Romanos 6:11. Así también vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los creyentes tenemos que considerarnos muertos al pecado, crucificado está. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres ¿para qué? Para servir al Señor. Piense por un momento, ¿cómo sirve usted a Dios? Ah, porque pasa a recoger la ofrenda, porque pasa a exhortar. No, ¿cómo sirve en su vida diaria a Dios? Usted comparte de Él, su testimonio, su vida es merecedora de ser imitada. Usted vive enconchado en la amargura, en la frustración, en el enojo, no le habla a nadie, no se mete con nadie para que nadie se meta con usted. ¿Esa es la vida que Cristo quiere? ¿Esa será la vida? Piense entonces. Lo tercero porque usted tiene una identidad, piense si Cristo viviría como vive usted. Tercera cosa, caminando por el Espíritu. La única manera de vencer la carne y crucificarla es caminando por el Espíritu. ¿Quién nos empodera para no ceder ante los deseos de maldad de la carne? El Espíritu Santo. Entonces todos los días, ay Señor, crucifico mi carne en este día. En este día, vivamos un día a la vez. En este día crucifico mi carne, no me importa si están diciendo algo malo de mí, si la vecina no me habla, sino yo quiero vivir como tú, Señor, un día. Enfocando la mente en las cosas de arriba. ¿Usted vive para el punto, que es vivir en esta tierra, o para la línea? Una línea se hace de millones de puntos. ¿Usted vive para el punto, para esta vida, para esta tierra que se va a acabar, que se va a quedar, para este cuerpo que se han de comer los gusanos, dice la gente, ¿verdad? Y es la verdad. O vive para la línea de la eternidad. Yo quiero vivir para la eternidad. ¿Cómo voy a pasar todos los años de eternidad? ¿Verdad? Entonces, otra que ya lo vimos desde hoy es aplicando las disciplinas espirituales. Orar, ayunar, leer la palabra, memorizármela, ¿verdad? Y viviendo diariamente la crucifixión. Señor, yo te entrego esto que siento, Padre. No quiero que el enemigo gane ventaja. ¿Quiénes han oído esta escritura? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quiénes la han oído ya antes? Levante la mano. Ay, los demás no la habían oído. Bien, levante la mano el que alguna vez ha oído esa escritura. Ah, muy bien.
Ahora, ¿usted sabe a qué se refiere? Les voy a leer el contexto. Porque miren por qué dice Pablo esto. Mire, dice, porque también para este fin os escribí, o sea, esta carta llevaba un propósito, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. O sea que no es por el conocimiento de lo que hacen los demonios que nosotros vamos a salir bien librados. No es por el conocimiento ni porque yo ya sé cómo actúa este espíritu. Es porque yo tengo que vivir en los principios de Dios del perdón. A eso se refiere esta escritura. Y ahí es donde la mayoría de nosotros falla. Ah, no, porque es que lo que me hicieron a mí, eso sí no tiene perdón. ¿Quién está hablando por usted cuando usted dice eso? La carne, la maldad que todavía está dentro de nosotros. Entonces, miren, la vida en el espíritu nos va a proteger del león rugiente, porque el león rugiente lo que come y lo que busca es carne. Y así como el que está ahí, así anda el león rugiente, no anda calladita la boca como que es gato, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y cuando un devorador se acerca a su vida no le quedan ni los huesos, porque devorar es comer con ansias y triturar. Y el enemigo no conoce la misericordia. Si tú le dejas un poco así, un pedacito de carne, de eso se va a aprovechar para devorarte. Así que hoy vamos a orar. Y yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que trabaje en usted, pero usted también pídaselo. No piense en el que no vino. No piense en el que debería haber oído esto. No, piense en usted, porque a usted le está hablando Dios. Y pídale al Espíritu de Dios que le vaya mostrando esas obras de la carne que son el mayor estorbo y que le permiten al devorador venir a su vida. Cierre sus ojos, ya no esté culpando. Miren, la primer consecuencia del pecado adámico fue echar culpas. Hoy no tienen la culpa ni sus ancestros, ni su vecino, ni el que le provocó el enojo, sino que pídale al Espíritu Santo que le muestre qué de malo hay en usted, que no le ha permitido las bendiciones de Dios. Padre, este tiempo es tuyo, Señor. Estamos clamando el mover de tu Espíritu. Y miren, el Señor no ha permitido ni siquiera que tengamos música, porque no es la música la que nos va a mover, es el poder del Espíritu. Señor, aquí estamos, ante ti, Señor, que tú lo conoces todo, lo sabes todo, Señor. A ti no podemos engañarte. Y, Señor, sabemos que toda acción pecaminosa va a tener una consecuencia. Y hoy no queremos que el enemigo gane ventaja en contra nuestra. Por eso queremos venir a rendir delante de ti toda carnalidad, toda maldad que todavía hay en nosotros. Señor Jesús, tú pasaste por la cruz, mi Dios, y sabemos que ahí se desató un poder para que nosotros podamos vencer toda carnalidad, maldad pecaminosa, Señor, como son los pleitos, las iras, las contiendas, las murmuraciones, las hechicerías, porque cuando murmuramos se desatan demonios a ejecutar lo que estamos diciendo y somos culpables de brujos.
y hechiceros. Comience por cancelar, para quitarle derechos al enemigo, comience por cancelar las palabras ociosas que usted ha declarado y pídale al Señor que los ángeles las corten, estén donde estén. Padre, te pedimos que toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, que esté rondando, que esté haciendo daño a alguien, sea cortada, sea anulada. En el nombre de Jesús, ángeles con espadas de fuego vayan y anulen esas palabras de las cuales yo voy a dar cuenta en el día del juicio. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, trae a memoria de mis hermanos esas acciones pecaminosas que no les han permitido avanzar ni crecer a la estatura del varón perfecto. Aquí el Señor me muestra que a muchos les gana la ira. Y el Señor me dice que piensen que lo que más les enoja son cosas terrenales. Porque me dice el Señor que reflexionen si se enojan por toda la gente que no ha creído en mí, o se enojan porque les deben dinero, porque no hacen las cosas como usted quiere. Eso es carne, dice el Señor. Crucifícala, entrégala en este momento. Padre, rendimos nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos un Salvador, necesitamos un ayudador que nos ayude a crucificar esa carne de prejuicios, de malos pensamientos que todavía nos agobia. Padre, queremos vivir en el Espíritu, queremos ser herederos de tus promesas, mi Dios. Cualquier cosa que el Espíritu Santo le traiga a memoria, entréguesela al Señor antes de que el enemigo gane ventaja. Gracias, Padre. Eso, un silencio para que el Espíritu Santo usted oiga su voz. El Señor me dice que hay personas que todavía tienen que clavar en la cruz de Cristo sus deseos inmorales. Inmoralidad es robar, es desear lo que Dios no te ha dado, desear a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo. Pídele perdón al Señor, clava todo lo que no viene de Dios en la cruz de Cristo, porque ahí fueron clavadas las actas de los decretos que pesaban contra nosotros. Y si no clavamos en la cruz esa carnalidad, el enemigo va a soltar esos decretos para acusarnos. Señor, perdónanos. Si usted tiene algo contra alguien, el Señor no le ha recibido sus ofrendas y tal vez por eso usted está en escasez, porque tiene que ponerse a cuentas. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer algo. Todos sabemos la consecuencia de no bendecir a Israel, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie voluntariamente. Si usted no quiere, ¿no? Si no le simpatiza a Israel, no lo haga. Pero ese voto de Guatemala en contra de Israel puede afectarnos a nosotros como país. Entonces vamos a quitarnos de esa maldición y vamos a bendecir a Israel. Amén. Pero usted, como ya renunció a la carne, está en el Espíritu, esto va a funcionar. Y diga: yo me desato en el nombre de Jesús de toda consecuencia que pueda tener el voto de mi país en contra de Israel. Y yo decido de mi corazón
bendecir a Israel. Yo bendigo a Israel y declaro la paz dentro de los muros de Jerusalén. En el nombre de Jesús yo me desato de esa maldición. No formo parte de ella. Pertenezco a la autoridad de Jesucristo. Y Padre, yo vengo pidiéndote que venga una cobertura celestial para este pueblo y el que esté en casa, que anule toda consecuencia, que nos libere de toda la consecuencia que pueda venir por ese voto en contra de tu pueblo, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Dios. Guárdanos, porque conoces nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Y ahora sí, vamos a quedar despedidos. Sigan orando por la guerra que hicimos hoy, porque la guerra empezó, pero el Señor me mostraba que sigue la batalla. Ahí hay ángeles batallando hechicerías muy fuertes de palabras, declaraciones, por envidia, dijo el Señor, por codicia. Sigamos orando, mis amados. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre este pueblo. Que el poder del Espíritu nos ayude a vivir en el Espíritu, para estar empoderados, para tener autoridad en el reino espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a los hermanos que están conectados. Crean que esta palabra, este servicio está ahí en sus propias casas. Que el Señor les bendiga, mis amados, y nos estamos viendo en las diferentes actividades de la semana. Que vayan con la paz del Señor. Amén.